Bien, y vamos a hablar de coronavirus en el mundo. Ya está aquí con nosotros Inés Capdevila para contarnos cuáles son los países con mayor problema para vacunar. Inés, bienvenida. Son varios. Hola, Elio, ¿cómo andás? Son varios, son sorprendentes algunos, te diría, porque son países que, dos de ellos en particular, que uno pensaría que han dispuesto todo a lo largo de un año para lanzar un programa de vacunación fluido y masivo y no lo han logrado. Si querés repasamos un poco a los que les va bien y a los que no les va tan bien. Bien, los países a los que no les va tan bien. Básicamente es... estamos nosotros, ya básicamente bueno, sí. Eso me pone mal. Sí, estamos nosotros. Lamentablemente estamos nosotros, pero dentro de Europa, que vos la ves ahí, Europa están todos peleados con todos por el problema que han tenido con las vacunas. En grandes rasgos, lo que le achacan dentro de Europa a la Comisión Europea, sobre todo a Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea encargada de la puesta en marcha de todo el plan de vacunación, es que primero se durmieron en la compra de las vacunas, mientras Estados Unidos y Gran Bretaña ya en agosto pusieron en marcha todas las órdenes y las negociaciones con los laboratorios. Europa se tardó prácticamente hasta octubre-noviembre, es decir, 2 meses críticos en el desarrollo de la proyección de vacunación. Eso por un lado. Por el otro lado, la tardanza en la aprobación por parte de la Autoridad Médica Europea de las 3 vacunas que ha aprobado hasta ahora, que son Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Sí. Eso en términos de la Unión Europea. Pero hay 2 países sorprendentes, Elio, que nunca dirías cuáles son. ¿Cuál? ¿En Europa? En Europa, que están casi por debajo del promedio de vacunación de Francia. Europa. Francia y Alemania. Porque es antivacuna Francia, ¿no? Francia es antivacuna. Tiene un grupo importante de antivacunas, 60%, ¿no? Alrededor del 60% muestra desconfianza. En Alemania no es tanto ese porcentaje, es bastante menor. Sí. Pero ¿qué sucede? Ambos han tenido muchos problemas con la provisión de todo aquel material que rodea la vacunación, las jeringas, las agujas, los dispositivos logísticos para ponerla en marcha. Y hoy Francia está muy por debajo del 3,20%, que es el promedio de población que ha recibido al menos una dosis en Europa. Francia está por debajo, está en 3,1%, y Alemania está muy por encima, está en 3,25% de la población con al menos una dosis aplicada. No, nunca diría, ¿no? Francia y Exactamente, Alemania. Imagínate el conflicto interno que están enfrentando dos presidentes, bueno, canciller Merkel y el presidente Macron, con las críticas que van creciendo, sobre todo Merkel, que había tenido un paso, habían navegado muy bien la pandemia hasta ahora, pero con la vacunación se enfrenta a las críticas dentro de Alemania por la falta de insumos y porque Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, es una aliada y te diría que prácticamente Merkel fue quien lo ubicó en su puesto. Antes de meternos, Ine, con Rusia, con África, que nos cuentes cuáles son los países que realmente tienen campañas efectivas en cuanto a la vacunación, vamos a hablar con un médico en Estados Unidos porque la vacuna va a llegar a las farmacias allí en Estados Unidos. Andrés Cotton es médico, está en Miami. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Decime. No, ¿me escuchás bien? Perfecto, perfecto. Bien, perfecto. Andrés, ¿van a llegar las vacunas a las farmacias? Sí, hoy el gobernador de Santis, que es el gobernador de acá de la Florida, firmó un convenio con las farmacias que están dentro de los supermercados. Y va a haber vacunas disponibles en esos lugares, también en las farmacias, digamos, generales, Walgreens, CVS, todas las farmacias generales van a tener las vacunas disponibles, cosa que hasta ahora no estaba pasando, digamos. Estamos teniendo, perdón Andrés, estamos teniendo un poco de dificultad para escucharte, me parece súper interesante lo que estás diciendo, estás hablando de las farmacias dentro de los supermercados, el resto de las farmacias que uno también puede encontrar en la calle, a ver si podemos corregir el audio con tu comunicación, así podemos escuchar este testimonio tan valioso. Andrés, vamos a tratar que la producción lo recupere. Seguimos con Inés Capdevila, por un momento antes de sumar a Andrés Cotton. Inés, con esta novedad en Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, es algo que ya estaba previsto cuando el expresidente Trump lanzó el plan de vacunación
puso en marcha todo un organismo dedicado a pensar cómo sería y a través de qué medio sería. Las farmacias, que son las pharmacies, que no necesariamente es lo mismo que acá, en Estados Unidos ya estaban contempladas. Lo que hizo el presidente Biden es ampliar el número de farmacias y reglamentar un poco el procedimiento, Elio. Fuera de cámara hablábamos recién del turismo de vacunas, que es algo que se insinuó bastante en Estados Unidos, en especial en Florida, en enero, a través de ciertos personajes de la Argentina, pero también fundamentalmente lo que estaba preocupado a Florida era por el flujo de canadienses que iban a vacunarse y después de eso, Florida y otros estados como California, Texas, Nuevo México impusieron algunas medidas, algunas restricciones, como por ejemplo la presentación de una identificación o un documento de residencia local para poder aplicarte la vacuna. O sea, demostrar que sos ciudadano y a partir de eso que te puedan aplicar la vacuna. ¿Estados Unidos está dentro de los que tienen un buen plan de vacunación? Te diría que Estados Unidos ha fluido bastante más de lo que se pensaba. Tuvo un comienzo un poquito trabado, pero luego se fue normalizando el proceso y hoy ya han vacunado, ya el 10% de la población recibió al menos una dosis. No es el país con mayor porcentaje. El país con mayor porcentaje, como ya sabemos, y por mucha diferencia, es Israel. Le sigue Bahrein en Medio Oriente, Gran Bretaña, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Y si querés hablamos un poquito de la Argentina. Dale. Pero antes de meternos en la Argentina, Inés, retomamos comunicación. Sí, con Andrés Cotton, él es médico, está allí en Miami. Bueno, Andrés, a ver si ahora podemos escucharnos bien. Se escuchaba perfecto, ¿eh? Bien, ahora nosotros te escuchamos a vos también, que es lo más importante, te diría. Bueno, a ver, nos contabas, las vacunas entonces llegan a las farmacias. Van a llegar a las farmacias, igual van a ser restrictivas, no es que cualquiera va a poder ir a vacunarse, va a ser para mayores de 65 años y personal de la salud. En principio por ahora va a ser eso, y para algunas personas que estén trabajando, no directamente en el campo de salud, pero estén relacionados con personal de la salud, esas personas van a ser vacunadas. Yo te estaba escuchando, y sí, al principio hubo un poco de dificultades con la vacuna, exactamente fue así. Ahora, digamos, es mucho más fácil, hay mucha más accesibilidad. Lo que sí están pidiendo, obviamente, que sean más de 65 años y que tengan una prueba de residencia. Porque antes venían y se vacunaban, ahora te piden 2 pruebas de residencia, puede ser algo que estás pagando, puede ser una cuenta de luz, una cuenta de banco, etcétera, pero como que están más estrictos en el tema de pedirte algo que justifique que vos estás en los Estados Unidos. Claro, y eso tiene que ver con el turismo de las vacunas, esto que nos contaba Inés Capdevila. Sí, un poco lo que decía Inés, un poco el gobernador acá de la Florida, digamos, estuvo viendo los videos que salieron publicados en internet y tuvo que poner algún freno. Es un gris en realidad, pero sí, yo sé, porque estoy en el campo, que te piden por lo menos 2 cosas que validen tu residencia en los Estados Unidos. Andrés. Sí, perdón. Cuando se ponga en marcha el expendio de vacunas en las farmacias, sigue la gratuidad, no hay que pagarlas, no van a tener que pagarlas. Se va a trasladar, digamos. Ahora, por ejemplo, uno se puede anotar online, vas al lugar a vacunarte, pero son o como carpas, o como estadios, o hospitales que tienen la vacuna. Ahora, esas mismas vacunas van a ser dispensadas a las farmacias, pero van a tener las mismas reglas que hasta ahora. Más de 65, personal de la salud, algunas personas de riesgo, pero ese también las personas de riesgo, cosa que a mí me llama un poquito la atención, todavía no están vacunando. A mí me hubiese gustado que ya empiecen a vacunar a pacientes de riesgo. Y otra cosa que hablábamos hoy acá en el hospital a la mañana es el tema de los maestros. Los maestros también acá están un poco, digamos, con miedo y no sé por qué todavía ellos no son, digamos, primera línea para vacunar, que en mi opinión sí sería bueno que ellos se empiezan a vacunar, así están más tranquilos en las escuelas. Bueno, es una discusión que se está dando acá también, Andrés dijo, es propia de todos los países, evidentemente. ¿Y la vacuna, aquellos que van a la farmacia, se la colocan ahí mismo en la farmacia? Sí, ahí, directamente. ¿Se la aplican ahí? Sí, vos vas, eso es importante, no es que vos vas y decís, mira, me quiero vacunar.
Tenés que pedir un turno, te dan el turno y vas. Después te dejan 15, yo ya hace 2 meses que me di la primera dosis y hace 15 o 20 días me di la segunda dosis. Siempre te dejan 15 minutos en observación porque es el periodo en que las personas puedan tener una reacción a los 15 minutos después. Después de los 15 minutos ya te llaman tu nombre, te tienen ahí agendado y ya te vas. Súper interesante, Andrés, escucharte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Chicas, gracias a ustedes. Hasta luego, Andrés. Hasta luego. Hasta allí, Andrés Cotton. Ine, ¿me aguantás un minutito? Vamos a hacer una pequeña pausa en